Grabando. Bueno, ahora sí, ya estamos grabando. Bueno, no sé si Rubén está conectado. Está silenciado, Rubén. Está Tenés que activar silenciado. el micrófono. Hola. Hola, Rubén. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora está. Ahí está Emanuel. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Como Buenas decía tardes. Viviana, en un día tan particular como es el 8M, un día de reconocimiento a la lucha y el trabajo que vienen llevando las mujeres y todos aquellos y aquellas que se perciben como tal. Hoy damos arranque a este curso que va a estar a cargo de María Eugenia Prese. Después les contará un poco de María Eugenia. Seguramente han estado entrando en la página para ver cuáles son las tareas que viene desarrollando María Eugenia. Este es un curso que lo habíamos planteado el año pasado, después, bueno, por algunas incompatibilidades en tiempos y otros cursos que estaban programados, lo pasamos para este año. El objetivo nuestro desde el Colegio Provincial es trabajar fundamentalmente en conjunto con los distritos en las cuestiones de formación y todas aquellas herramientas que contribuyan precisamente al hacer y a darnos mucho más elementos para poder desarrollarnos en nuestra tarea profesional. Y creo que, bueno, la particularidad de María Eugenia, que aparte de su formación teórica, está la práctica. Es la que está arriba como siempre dice, arriba del andamio, trabajando, haciendo las tareas, pero también con esta mirada interdisciplinaria. O sea, pensar que no es un problema solo de arquitectos o arquitectos que se han dedicado al tema de la restauración, sino que tiene diversas implicancias y como una red de elementos que se van tejiendo para poder resolver los diferentes problemas. Para nosotros nos pone muy bien que podamos hacer estos cursos, que podamos, utilizando esta herramienta de la virtualidad, podamos darle la posibilidad que a nuestra matrícula, desde el norte, el sur, el este y el oeste de la provincia, puedan acceder a esto. Hay anotados, no sé en definitiva quiénes participarán todas y todos, de los 6 distritos en gran cantidad. Y luego creo que también en la propuesta que nos hizo María Eugenia, creo que es importante, aparte de este enfoque o este recorte teórico sobre el trabajo interdisciplinar, la posibilidad de la realización de la visita. O sea, ver esto que nos va a contar, esto que tiene que ver con el hacer y cómo se van tejiendo y cruzando las distintas especialidades, verlas ya en las obras. En una obra en marcha, en pleno proceso de restauración, como es la Facultad de Derecho, la Facultad de Humanidades, que está, no sé si todo terminado, pero digo, con enormes cantidades de intervenciones, y el Museo Esteves. Y pasando en el recorrido seguramente podrán ver algunas más que también, mismo por el tiempo, no se podrán recorrer, pero sí mirarlas. Entonces creo que esto es un objetivo que nos propusimos, que este año los cursos que podamos nosotros desarrollar desde el Colegio Provincial tengan este perfil, que nos den una herramienta para poder desempeñarnos y desarrollarnos y ver, vivimos también estos nuevos nichos, estas nuevas posibilidades de experiencia, que no solo es el proyecto y la dirección de una vivienda, un edificio, lo que le toque a cada uno en la escala, sino también empezar a ver estas otras miradas. Por supuesto, creo que son imprescindibles en el desarrollo, siempre el tema de arquitectura legal, de seguridad e higiene. Estamos trabajando para cerrar cursos de formación en los temas urbanos, dirigidos no solo a quienes participan de los equipos técnicos de comunas y municipios, sino también para toda la matrícula, para que puedan tener herramientas, diríamos, para desempeñarse en estos temas y también ante la oportunidad de poder desarrollar alguna tarea en alguna oficina pública, además, tengan estos elementos. Luego, desearles, bueno, a todas y todas que disfruten de este curso, que, bueno, les plantearé ya un poco más en detalle las condiciones, Viviana,
para poder desarrollar la visita de obra, es imprescindible que puedan tengan la asistencia a las cuatro charlas, a las cuatro etapas de este cursito. Y bueno, pero por la particularidad del día hemos decidido también que aquellas mujeres, aquellas colegas que participen de las marchas y demás, bueno, tendrán el material colgado, ¿no es cierto?, en la página del colegio, como para que puedan tener la información de esta clase, y bueno, y comprometerlas para que se sumen a partir de la próxima. Así que bueno, María Eugenia, agradecerte, porque bueno, después de tantos cruces, de tantos intercambios con miradas cercanas en el tema del patrimonio, de la ciudad y todas estas cosas que se pueden hacer, me parece que es la verdad que para mí una enorme alegría que puedas hoy estar con nosotros, abrir este ciclo de cursos del año del 2023, y también, bueno, que al final también podamos comentar este proyecto que ustedes han iniciado y que nos han ofrecido compartir con el colegio, de las rutas del patrimonio restaurado en la provincia. Muchísimas gracias y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Hago unas pequeñas aclaraciones a nivel de organización de la clase. Como saben, tienen que tener las cámaras encendidas y el sonido silenciado, y ante cualquier consulta que quieran hacer, las hacemos por chat. Yo voy a estar atenta, leyendo, y probablemente acomodemos un tiempo al final de la clase para responder esas preguntas. Por otro lado, quienes ya han hecho cursos el año pasado saben también que en los últimos minutos de la clase comparto un enlace donde van a firmar la asistencia. Como dijo Rubén, para poder hacer el recorrido después de las obras vamos a tener en cuenta el 100% de asistencia, que por supuesto ya avisamos también que hoy vamos a considerar algunas faltas de mujeres, ¿no?, que quieran asistir a la marcha. Bueno, nada más de mi parte. Te pedimos disculpas, Ana Torres, vi que ahí te pudiste conectar, no sé por qué motivo no te llegó el enlace, pero bueno, ya lo pudimos salvar. Y bueno, ahora sí, dejo que María Eugenia... ¿Sí? Decime. ¿Me permite, Ana? Bueno, que el carácter gratuito del curso es porque también es una decisión que se tomó desde la mesa ejecutiva del colegio, porque pensamos que, bueno, precisamente hoy son todas matriculadas y matriculados de nuestro colegio, el desarrollo de poder matricularse, lo que implica automáticamente de estar inscrito en la caja, pagar sus aportes, alquilar un estudio, un lugar para desarrollar, es un enorme esfuerzo y es una manera de devolverle a nuestra matrícula un beneficio, diríamos, por todo este esfuerzo que realizan, de manera tal que intentaremos por todos los medios tener que estos cursos puedan tener este carácter, que puedan ser una herramienta y también puedan ser de acceso a todas. No siempre las cosas gratuitas garantizan que va a haber mucha gente. Tiene que ver con la oferta y con la calidad del curso, y creo que la expectativa que ha creado en todas y todos ustedes precisamente tiene que ver por el carácter y el contenido del curso. Muchas gracias. Bueno, sí, no me cabe duda. Es un tema que venía pidiéndose. Ahora sí la presento a la licenciada María Eugenia Prese, licenciada en Bellas Artes, magíster en Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico de la Universidad de Alcalá, magíster en Gestión Cultural del Instituto Universitario Ortega y Gasset, y gerente de una empresa reconocida en restauraciones, Almapiedra Restauraciones. Bueno, María Eugenia, la clase, arranquemos. Bueno, muchas gracias Viviana, muchas gracias Rubén. Gracias a todos por el interés. La verdad que me puso muy contenta saber que hay profesionales de todas partes de la provincia, porque creo que ya llegamos a tener un patrimonio que tiene más de un siglo. En casi toda la provincia tenemos
esos edificios que ya son antiguos y que necesitan su atención, y está buenísimo que lo hagamos desde el respeto y el conocimiento, y más allá de las modas, ¿no? O de las posibilidades. Y sobre todo, como no soy arquitecta, les vengo a abrir esta perspectiva interdisciplinar, porque si hay algo que en mi práctica, así como lo aprendí en mi formación cuando hice el curso, la maestría en restauración edilicia en España, trabajé con arqueólogos, arquitectos, historiadores, es decir, cada abordaje de cada obra se hacía desde todas las disciplinas, y aprendí que eso le otorga a cada historia que vive y que se plasma en la materia de un monumento o una traza urbana o una obra de arte, le da muchísima más riqueza, ¿no? Entonces, desde mi lugar del arte, hoy les vengo a compartir la experiencia y sobre todo abrir también la posibilidad de que entre todos, ya que estamos demostrando este interés, podamos crear una red de colaboración desde las distintas disciplinas. Entonces, bueno, esta es la propuesta que les hago, espero que les interese. Cualquier cosa lo pueden preguntar y vamos viendo cómo responder. En la primera clase yo lo he llamado la epistemología de la restauración. ¿Por qué? Porque quizás sea una clase un poco aburrida, porque es teórica. A mí me gusta mucho trabajar sobre la práctica, porque yo todo el tiempo estoy trabajando en obra y por lo tanto lo mío es la práctica, ¿no? Pero de todas maneras, a ver cómo puedo pasar de... Ahí está. De todas maneras es importante hacer unas consideraciones teóricas de qué es lo que consideramos un monumento y por qué algo es un patrimonio, es decir, qué patrimonializamos y por qué lo patrimonializamos. Y eso fue un debate muy interesante que se dio sobre todo desde la Ilustración. Antes, bueno, y aclarando que vamos a hablar de todo este debate y todo este desarrollo del concepto de patrimonio desde la perspectiva europea, porque creo que toda la arquitectura que vamos a tener que intervenir en nuestra provincia es una arquitectura de herencia europea, ¿no? Obviamente, esto tiene un contexto que es limitado. Si fuéramos a otras provincias donde hay arquitectura precolombina, o si fuésemos a otros continentes como África, hay otras características de lo que se considera un monumento, hay otras dimensiones, pero nosotros vamos a tomar lo que es la historia de la restauración y del concepto de patrimonio desde los debates europeos, que son los que heredamos. Y este primer pregunta sobre qué es un monumento, recién dijimos, aparece en la Ilustración. ¿Por qué? Porque antes, durante toda la Edad Media, los monumentos que aparecían como vestigios pre-cristianos, paganos, se llamaban, la Iglesia lo que ha hecho fue como cooptarlos y metamorfosearlos para que darle esta impronta cristiana, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, les comparto una standing stone que está en la Catedral de Dunblane en Escocia, que era era como un tótem celta sagrado, de características sagradas, que está ahora incluido dentro de una iglesia. Generalmente la iglesia construía sus templos sobre lugares sagrados del mundo pagano, ¿no? O por ejemplo el otro es un arco que tiene contenida unas piedras que sí son de origen celta, pero los ponían en la arquitectura románica. Generalmente lo utilizaban a la misma piedra labrada, la utilizaban para poner en este lugar sagrado, siendo un templo románico, porque los constructores de estos templos tenían esta herencia de labrar la piedra que venían de la sabiduría de los constructores paganos pre-cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó durante toda la Edad Media? No se consideró el monumento en su dimensión histórica, simbólica y significativa, sino que se la cristianizó absolutamente. Si bien se conservan algunos vestigios, pero fueron transformados y metamorfoseados para el uso que se les dio luego, ¿no? Entonces dijimos que recién en el Renacimiento
se empieza a valorar la antigüedad clásica, grecolatina obviamente, y entonces se lo toma como canon de belleza, canon de perfección, pero esto estaba, digamos, esto se produjo dentro del movimiento humanista, que era bastante reducido en intelectuales bastante acotados dentro de la sociedad, ¿no?, italiana o demás. Dijimos que recién bueno, se empieza a considerar el monumento como esta idea de que es un documento, ¿no? Porque el monumento deriva del término latín monere, que significa recordar. Entonces se empieza a valorar como algo útil para estudiar desde el punto de vista histórico. Pero es recién dijimos en la Ilustración, ¿no?, como movimiento que pone un poco en cuestionamiento todos esos conceptos del clasicismo o de revaloración del clasicismo. Y entonces ahí, a mediados del 700, por ejemplo, recién a mediados del siglo XVIII, este concepto de monumento se amplía y comienza a desarrollarse, por ejemplo, la arqueología, el coleccionismo científico, y surge la historia del arte, y se inicia la injerencia sobre todo del Estado en la protección y en la tutela de los movimientos históricos artísticos. Hacia mediados de 1700 se producen los hallazgos de Herculano y Pompeya, ¿no? Acá vemos unas ilustraciones de Giovanni Battista Piranesi. Y entonces ahí sí se empieza a estudiar el monumento con todo ese poder de decir y relatar una historia y un contexto histórico que es valorado desde ese punto de vista, no como en el Renacimiento como canon estético ideal, sino que traía un mensaje de la historia. También se descubre la piedra de la Roseta, y eso durante las campañas de Napoleón, y que inicia todo ese movimiento de la egiptología, ¿no? Entonces, dentro de este clima de estudio de arqueólogos y eruditos, surge la historia del arte como una disciplina científica, y ahí lo tenemos a Winkelmann, por ejemplo. Esa doctrina del bello ideal es un criterio como unificador, ¿no?, y articula todo un método histórico dentro del cientificismo de la época, ¿no? Entonces se presenta esta historia del arte occidental como una sucesión de etapas que tienen un origen, un desarrollo, una transformación, una decadencia. También en esa época se produce el expolio de las ruinas griegas, como por ejemplo este que fue perpetrado por el Lord Engling en la Acrópolis de Atenas, que se llevó los pedazos de las esculturas de Fidias a Inglaterra, ¿no? Y ahí los tenemos expuestos en el Museo Británico, totalmente fuera de contexto, ¿no? Esto Lord Byron lo criticó duramente, y los tenemos expuestos así, ¿no? El friso de Patenham totalmente descontextualizado en este afán imperialista, ¿no?, de musealizar los tesoros del pasado. En la Revolución Francesa se producen también varios desmanes propios del fervor revolucionario, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Notre Dame de París había una aguja que fue quemada en la revolución, digamos, y es justamente la aguja que se quemó en el año, ¿qué fue? 2000, bueno, hace pocos años, y que está siendo reconstruida. Vamos a hablar de esa aguja y del criterio de reconstrucción de esa aguja que hizo Viollet Leduc. Bueno, aquí hay un texto de crítica, ¿no?, de Víctor Hugo, cuando escribe Nuestra Señora de París, y que habla y despotrica contra los demoledores, ¿no? Este artículo que dice Guerra a los demoledores, que lo publicó, cuando él ensalza toda la identidad francesa que representaba el gótico de Nuestra Señora de París, ¿no? La figura del Monumento Histórico Nacional es una de las mayores conquistas de este espíritu que este espíritu revolucionario toma y se enriquece durante todo el romanticismo del siglo XIX. Este movimiento transforma las relaciones con el pasado artístico y establece lazos mucho más emotivos. Es decir, este sentir que el gótico era el estilo francés por una identidad emotiva con esa historia, ¿no? Entonces, ¿esto quiere decir? Que el romanticismo
revaloriza todo el contenido simbólico de la arquitectura y del arte medieval en este contexto de Francia, que pasa con el gótico, como quizás en España y en Cataluña pasa más con el románico. Es decir, hay todo un romanticismo en cuanto a qué es el ser catalán, qué es el ser francés, y que lo relaciona a un periodo de la historia. Por ejemplo, aquí estamos viendo la Catedral de Estrasburgo, y hay textos maravillosos de Goethe hablando de lo que inspira esa catedral, ¿no? Que si les voy a... toda esta carga sentimental romántica, que él lo pone en un texto en el libro sobre la arquitectura alemana de 1772, ¿no? Dice que es una manifestación, digamos, es el orgullo del ser de la nación alemana. Esto es todo digamos, el contenido con que se imprime el concepto de movimiento histórico nacional. Bueno, acá tenemos un texto de Goethe que se los comparto, que no logro sacar esto para poder leerlo. Dice, en este sobre la arquitectura alemana, cómo se eleva liviana en el aire la inmensa construcción de firmes basamentos, cómo todo está calado y sin embargo construido para la eternidad. Debo a tus enseñanzas, oh genio, el que ya no sienta vértigo ante tus profundidades, que en mi alma se deposite una gota de este delicioso goce del espíritu, el cual puede mirar desde lo alto a semejante creación. Esto es absolutamente romántico, este texto. Es una mirada sobre el patrimonio histórico que tiene que ver con la identidad nacional. En el siglo XIX, estos valores, a la vez que se impregna de valores ideológicos y espirituales, el concepto de monumento artístico también empieza a dotarse de un contenido científico, ¿no? Esto es porque empiezan a surgir las ciencias positivistas, y entonces empieza como a pensarse ya no desde a lo romántico, sino mucho más científico, ¿no? Se llega a identificar a un pueblo a partir de un conjunto de monumentos singulares que producieron a lo largo de su historia y que ha logrado conservar. En el siglo XIX, el Estado liberal, post-Revolución Francesa, empieza a desarrollar la organización administrativa del Estado, y surgen las ocupadas de las bellas artes, se empiezan a elaborar los inventarios artísticos, se da origen a las primeras teorías articuladas de la restauración artística y monumental. Hay un libro que Alois Riegel es un historiador del arte austríaco que publica en Viena y en Leipzig en 1903 el libro El culto moderno a los monumentos. Y es el primero en que empieza a desarrollar una teoría sobre el valor del monumento. Y habla de dos tipos de valores. El valor rememorativo, que tiene que ver con su antigüedad, que reclama, este valor de antigüedad reclama la conservación de las huellas del deterioro y no la no intervención. Aprecia los signos impresos por el tiempo. El valor histórico, que indica que representa una etapa determinada de alguno de los campos creativos de la humanidad. Es mayor cuanto menor haya sido su intervención, ya que conserva su capacidad documental. Propone la conservación en su mayor integridad originaria, deteniendo solamente el deterioro de las fuerzas naturales. Y un valor rememorativo intencionado, que aspira a mantener vivo y presente su contenido simbólico e inmortalizarlo en un eterno presente. Y por otro lado, habla de los valores de esto es cuanto a todo aquello a lo que nos rememora, nos remite el monumento como documento, tratando en esta visión de Riegel de mantenerlo intacto, solamente detener su deterioro. Y luego apunta a los valores de contemporaneidad que contemplan. Son los valores que adquiere el monumento con independencia de su pertenencia al pasado. Y es la capacidad que tiene para satisfacer las necesidades del presente, ¿no? Sus necesidades materiales y espirituales. Y esto tiene un valor instrumental, que es la utilización práctica en el presente, su capacidad de utilizarse en forma práctica, y un valor artístico, que es un valor subjetivo,
que satisface las exigencias de la voluntad moderna del arte. Esta clasificación revela ciertas contradicciones, ¿no? Porque empiezan a aparecer conflictos porque no se considera insolubles, digamos, a veces se puede conservar, pero a veces es necesario que para que sea instrumental es necesario modificar. Bueno, Alois Riegel decía que todo eso era negociable, ¿no? Pero él reconoce el monumento y acepta su naturaleza antigua. Esto es importante porque empiezan a ver sobre fines del siglo XIX, sobre fines del siglo XVIII y en el siglo XIX, como dos tendencias: a la reconstrucción tal cual eran los edificios y volver a su estilo original y puro, como lo hacía Viollet-le-Duc, y la tendencia que prefiere mantener todo su valor histórico y todo su valor de antigüedad. Aquí tenemos a Viollet-le-Duc, que escribe, que es justamente el representante de la otra tendencia, que es volver al estilo más puro. Viollet-le-Duc era ingeniero y era muy hábil en la construcción y había comprendido cómo funciona el gótico, que es una arquitectura estructuralmente muy compleja, y ya se habían intervenido hasta esa fecha, estamos hablando del siglo XIX, varias catedrales góticas mal, porque no se comprendía el funcionamiento estructural. Entonces él lo estudia en profundidad y comienza a restaurar con una gran maestría. Además era un absoluto estudioso, ¿no? Él afirma que la restauración es una disciplina científica que tiene la capacidad y el objetivo de recuperar un estado completo de la obra de arte. Entonces, por ejemplo, publica 10 tomos de un diccionario de arquitectura francesa y otro diccionario del mobiliario. Estos son dibujos que Viollet-le-Duc hacía de las gárgolas, creo que puntualmente son las gárgolas de Notre Dame, también de otras catedrales. Era un obsesivo estudioso, ¿no? Es un gran dibujante y un diseñador magnífico, y a partir de todo su conocimiento histórico de la nueva arquitectura, porque también él propone la utilización de nuevos materiales, emprende el análisis de edificios para encontrar soluciones a problemas estructurales, incluyendo el uso de estos nuevos materiales, como por ejemplo el hierro. Antes de intervenir, el arquitecto estudiaba muy a fondo todos los elementos estructurales y ornamentales, arqueológicos, para conocer su realidad y su esencia. En muchas ocasiones, estas intervenciones provocaron la desaparición de añadidos porque los consideraba de poca calidad y de poco valor artístico. Entonces esto obviamente alteraba todo el proceso vital de la vida del monumento, como que lo llevaba a una calidad originaria que era como ideal, ¿no? En el caso de Notre Dame de París, esa aguja que había sido quemada durante la Revolución Francesa, él la reconstruye, la hace más magistral aún, ¿no? Esa misma aguja que es la que se incendió hace poco. Hay un libro que se los recomiendo si les gusta leer sobre estas cosas, que se llama El misterio de las catedrales, escrito por Fulcanelli, y que aborda relata un ingreso a la catedral de Notre Dame desde un punto de vista absolutamente espiritual, porque Fulcanelli era alquimista, y cada paso que uno da, y cada portal que atraviesa, y cada luz que lo ilumina, le atribuye como pasos en este proceso alquímico de transformación de la materia, sería de nuestra materia en espíritu, ¿no? La verdad que es hermosísimo, se los recomiendo, porque si les gusta un poco percibir la arquitectura desde ese aspecto, digamos, de esa perspectiva tan interesante, ¿no? Pero es un poco para entender. Él escribe en El misterio de las catedrales, en 1926, escribe: interpretaba la iconografía de la Catedral de París en clave alquímica. Dice que cada gárgola, estatua, relieve, vitral o detalle arquitectónico era susceptible de ser leído como un mutus liber, un libro publicado en Francia en el siglo XVII, que tiene la receta para crear la piedra filosofal, capaz de transmutar la materia prima
el plomo, los pecados, la ignorancia, en oro, que eran sabiduría, riquezas y bondad. Es interesante para ver la dimensión, ¿no?, con la que podemos apreciar un monumento. Obviamente, en este caso, un monumento religioso y de la calidad de Notre Dame, pero tenemos tantísimos nosotros, ¿no? Bueno, acá hay un detalle un poquito que lo traigo como anécdota para no ser tan teórico, todo tan denso. Se encuentra en una placa clavada en la aguja, junto con la escuadra y el compás, típico signo de la masonería, cruzados, ¿no? Y con estas iniciales In Nomine Dei, que era la fórmula con la que los constructores de catedrales iniciaban cada trabajo, ¿no? Y dice, esta flecha se hizo en 1859, Viollet-le-Duc era arquitecto de la catedral y lo hizo esta empresa de carpintería, siendo tal el capataz de los compañeros, ¿no? A mí me pasó una cosa muy interesante estando en la restauración de la cuadriga que está sobre el edificio de la gobernación, la sede de la gobernación en Rosario. No sé si la gente que no es de Rosario conoce, es una manzana que está remata, que antes fue la jefatura de policía, tiene una historia muy densa, con muchas cosas que han pasado ahí, y se hizo una restauración integral del edificio, y me pidieron que asesore la restauración de la cuadriga, porque es muy grande, muy pesada, y tenía problemas estructurales importantes, que después en otro de las clases vamos a hablar de eso. Bueno, pero nosotros estuvimos haciendo el relevamiento de patologías una vez montado el andamio, y para que se den cuenta, volvemos atrás, la cuadriga está apoyada sobre una losa, y a su vez que forma como una cámara, imita un prado, y forma como una cámara sobre la losa del local de abajo. Entonces pudimos, porque grandes problemas de movimiento tenía, ver dónde estaba, digamos, la debilidad de los apoyos, y pudimos entrar en ese espacio entre el prado y la losa. Y cuando nos metimos entre ese espacio, encontramos estos revoques que cuando los vi me hicieron acordar a estos mensajes que dejaban los masones en los constructores de las catedrales, ¿no? Acá dice, los revoques imitación piedra, fachadas han sido ejecutados por el frentista Pedro Beati, nacido en el año 1881, que era de Maranzone, provincia de Italia, en Rosario, abril de 1916. Calculé que este chico tenía 21 años cuando hizo esto, ¿no? Y aquí hay otro que también trabajó a él, me pareció interesante compartirlo porque este espíritu de dejar su testimonio de constructor está escondido en los rincones que menos lo esperamos, ¿no? Y eso ha sido así en la historia de la arquitectura. Sobre todo cuando uno realiza estas personas realizan este trabajo de calidad del cual uno se siente orgulloso, ¿no? Bueno, volvamos a las catedrales francesas. La catedral de Amiens fue otra intervención de Viollet-le-Duc. La restauración quiso llevar a la catedral a su estado más original, ¿no? Entonces cambia, en este sentido es una crítica a cómo él considera que idealmente sería un monumento gótico, y hasta cambia lo que era, a veces, porque han sido intervenciones posteriores a la del momento originario, que las considera poco felices, y a veces porque él se consideraba, digamos, más perfecto que el que concibió la catedral en su momento, ¿no? Esto tenía de muy criticable Viollet-le-Duc desde el punto de vista teórico, pero absolutamente impresionante desde el punto de vista técnico. Entonces cambia los arcos, ¿no? No sé si cambia el pórtico para unir las dos torres por encima, ¿no? Y realmente genera una solución a la estabilidad de la torre y de las agujas, una resolución perfecta, ¿no? Pero no era como era originalmente. Lo mismo pasa con la ciudad de Carcassonne. Carcassonne era una ciudad medieval, amurallada, que la vuelve
a un estado único en un solo momento. Es decir, uno entra en Carcassonne y entra como en el siglo XVI. Entonces, pero ¿qué pasa? Había distintos tipos de cubiertas, había particularidades, porque no es que una sociedad, una ciudad como ninguna ciudad se construye toda junta, sino que se va construyendo con el tiempo, y él la vuelve toda a un mismo momento de la historia, alterando las cubiertas y las lleva todas a pizarra, cuando en su momento las ciudades, bueno, iban haciéndose como se podía, ¿no? Digo, este tipo de transgresión al concepto del monumento como un documento histórico generaba su intervención, por más que era perfecta. Viollet-le-Duc aplicó su teoría sobre la restauración de estilo a partir ya de los restos que se conservaban y restituyó absolutamente por completo la ciudad. Acá hay un registro de lo que era la ciudad en su momento y lo que es ahora, ¿no? Pero tomó todas estas decisiones muy controversiales, ¿no? Como utilizar materiales no propios de la zona, porque la pizarra, por ejemplo, no era propia de la zona. Le agregó torres a la muralla como castillito, como para ponerlo cuando no siempre lo tenía, ¿no? Bueno, varias cosas de estas. En esto, para reconocer un tipo de concepto de un monumento, digamos, rescatado como simbólico de un momento de grandiosidad de la cultura francesa, ¿no? Por otro lado, bueno, estas son las características de el restauro estilístico, que es el que propone Viollet-le-Duc. Restaurar es recuperar la forma prístina, es decir, su forma primitiva original, en consonancia con una idea, un ideal de edificio. Para eso elimina agregados de épocas posteriores para lograr una unidad original y una pureza estilística. En 1850 introduce la teoría de restaurar con nuevos materiales, que son técnicas para construir más rápido, barato y mejorar intervenciones, cuando ya aparecía el hierro laminado y se podía utilizar. Usa la analogía, es decir, copia elementos del estilo por comparación. Se permite concluir edificios en ruinas. Él considera que el espíritu del monumento se encuentra en sus formas y proporciones, es decir, este concepto de estilo, por lo cual se destruyen los añadidos posteriores que no lo mantienen dentro de ese estilo medieval que era el que lo definía. Pero en todas estas alteraciones no diferencia entre lo nuevo y lo antiguo. Luego, esto es una condición primordial para las teorías de la restauración que vienen después. Como contrapartida a todo esto aparece John Ruskin. John Ruskin es un arquitecto inglés, romántico, que critica duramente a Viollet-le-Duc porque él hace como el elogio de la ruina. Él desarrolla la teoría de la no intervención, la formula en Inglaterra en torno a 1850, que critica absolutamente la restauración estilística francesa. Él plantea la estricta conservación como un único procedimiento legítimo para el cuidado de la obra de arte. Su radicalismo lo lleva a preferir una ruina al fraudulento ardid de la reconstrucción. Instituye el valor de autenticidad, eso es algo que se mantiene todavía, reivindicando la antigüedad como valor moral romántico. Crea una doctrina de memoria cristalizada de los monumentos como elemento poético, con reverberancias cosmológicas de signo religioso. La plasma en su libro Las 7 lámparas de la arquitectura. Critica la restauración estilística porque falsifica y señala la lámpara de la memoria como el valor que lo lleva a sacralizar el monumento como vínculo irreemplazable que nos une con el pasado. Y fíjense qué interesante, porque así como teníamos a Fulcanelli hablando del misticismo en la arquitectura de la Catedral de París, tenemos a Ruskin que habla del misticismo de la ruina y del valor de la ruina, ¿no? Desde puntos de vista absolutamente románticos los dos, pero llegan a conclusiones de intervención absolutamente opuestas.
la lámpara de la memoria, ¿qué implica en su teoría? No al falso histórico. Valora lo material como documento. Valora el mantenimiento y la sinceridad de la intervención, ese cuidado que evita la reconstrucción. Él considera que hay tres momentos en un monumento: el del proyecto, la función de uso y la conservación. El primero debe contemplar los otros dos. Y generalmente en el desarrollo del tiempo, esto hace que, bueno, aquí luego cuando avancemos en el debate sobre la restauración, vemos que empiezan a haber contradicciones, como ya Raskin hablaba de que esa funcionalidad que el monumento tiene que tener en el presente y la teoría de la no intervención a veces no era compatible, había que negociar. Esto mismo aparece en este punto, ¿no? Y el valor de la pátina del tiempo, y finalmente habla de la ruina como consumación inevitable. Él estaba enamorado de Venecia, escribe un libro que se llama Las piedras de Venecia. ¿Qué pasa? En su momento, en el Palacio Ducal se había hecho una limpieza de la piedra caliza con la que está construida, absolutamente labrado, con arena, y había sido un desastre total. Entonces él, en ese libro, Las piedras de Venecia, critica duramente esta intervención, porque habla que la pátina del tiempo tiene un valor histórico y un valor simbólico y un valor estético que no se debe remover. Pero de todas maneras es muy diferente la propuesta de Raskin, en el sentido de que él, más que una metodología, como sí hace Viollet-le-Duc, porque era un excelente constructor, él desarrolla una teoría muy ideal, es como una filosofía de la conservación. Entonces, digamos, Viollet-le-Duc está más dentro del camino positivista, ¿no? Raskin se mantiene más dentro del concepto romántico. La consideración de Raskin sobre el monumento es poética, moral, romántica, y técnicamente la propuesta de Raskin es actuar en favor de la estricta conservación limitada simplemente a su mantenimiento. Estos son dibujos que él hacía y que parecen ilustraciones en las piedras de Venecia. Y luego aparece William Morris, que lo sigue a Raskin en esta teoría, y crea en Inglaterra el movimiento anti-restauración. Funda la Sociedad para la Preservación de Edificios Antiguos, y es el que lidera este movimiento anti-restauración. ¿Qué pasa? También en Inglaterra sucede esto que en Francia, ¿no? Que se empiezan a restaurar catedrales antiguas, o digamos que obviamente hacia el siglo, las catedrales medievales del siglo XII, XIII necesitaban su reparación hacia el siglo XIX, y se empiezan a hacer estas cosas símil siglo XII, y haciendo agregados, elementos que era lo que este movimiento anti-restauración critica, ¿no? Él propone que los edificios antiguos deberían ser reparados, no restaurados, para proteger como patrimonio cultural toda su historia. Es decir, que en un edificio queden manifestados todas sus situaciones históricas. Eso lo vamos a ver más adelante también. Esto da origen a una postura intermedia, que es la restauración. Bueno, esta restauración victoriana era lo que él critica. Por ejemplo, acá tenemos la Catedral de St. Albans, donde la restauración victoriana, esta que critica Morris y que critica Raskin, lo hacen más al estilo Viollet-le-Duc, vuelven a poner el edificio como era, o como idealmente era, ¿no? Esto hacia 1880. La teoría intermedia entre estas dos posturas es la que desarrolla Luca Beltrami en la restauración histórica. Acá vemos una intervención de Luca Beltrami, donde considera, y que es bastante claro, que el monumento era absolutamente un documento, y tienen que estar conservados todos sus elementos, pero no tergiversados, llevándolos a un momento ideal de su origen, sino con toda su situación histórica que han vivido, que les ha pasado, que los ha transformado y lo que los ha dejado en el estado que está, consolidándolo simplemente. Es decir, la actividad de la restauración sería
una consolidación y una preservación de todos esos datos históricos que trae el monumento consigo, ¿no? Beltrami plantea una rectificación de la restauración estilística, evitando las reconstrucciones hipotéticas e idealistas. Utiliza métodos más rigurosos avalados por la investigación histórica. Permite la reconstrucción estilística, pero refrenando la especulación inventiva, como hacía Viollet-le-Duc o como hacían estos restauradores victorianos ingleses, para atenerse a la veracidad de la documentación histórica. Admite que los materiales pueden ser sustituidos por otros más duraderos, siempre que los nuevos mantengan las mismas características formales que los originales. El edificio, en cuanto a arte, es reproducible. En cuanto a historia, es recuperable. En 1902, se derrumba el campanile de Venecia y se genera un gran debate dentro de este marco. ¿Qué se hacía? Había muchas opciones. Reconstruirlo tal como era, rehacerlo en un estilo más adaptado al conjunto monumental de la plaza y de la Basílica San Marcos, porque cada uno se hizo en una época diferente. Es decir, hay quienes proponían hacerlo en el estilo gótico, o otros en el estilo ecléctico de base románica. Otra opción era reedificarlo en un estilo moderno, y esto es una cosa que propone Otto Wagner, proponiendo, es decir, emplear un lenguaje moderno y no historicista. Otra opción era construir una torre en otro lugar, porque verdaderamente es como que estaba un poco desfasada dentro del conjunto de la plaza y de paso lo reubicamos, era la postura, ¿no? O aceptar la destrucción y no reconstruirlo para no cometer un falso histórico. Bueno, finalmente se opta por la reconstrucción, como Luca Beltrami llamaba, basándose en un riguroso estudio histórico de Comera Dovera, Comera Dovera de Luca Beltrami, famoso con la reconstrucción del campanile de Venecia. Aquí tenemos cómo se volvió a construir, es decir, basándose en un absoluto estudio, riguroso estudio histórico de toda la información y la documentación, se hace cómo era y dónde estaba. En todo este debate, y debates que se hacen en muchas publicaciones, bastante fervorizado debate, se va desarrollando la idea del restauro científico. Es decir, se toma de Luca Beltrami como lo más importante era tener una fidedigna documentación de cómo era para permitir la reconstrucción, si no, más vale no hacer nada. Y además empieza las disciplinas científicas, las distintas disciplinas que se van desarrollando, empiezan a aportar sus datos de investigación histórica, de investigación de materiales, de investigación de estructura, y se empieza a desarrollar el restauro científico. Aquí vemos la reconstrucción de una puerta, ¿no es cierto?, en Milán, que mantiene los estilos de todas las épocas, ¿verdad? Y se hace una restauración que apunta a su consolidación estructural y la posibilidad de seguir utilizando estas puertas como eran, con el uso que se tenían en un uso moderno, ¿no? La restauración científica la plantea Camilo Boito. Busca enunciar con claridad criterios firmes para las operaciones de conservación y restauración con la intención de formular principios que influyan en las autoridades, esto es importante, administrativas, y esforzarse por crear una nueva mentalidad pública en el tratamiento de las obras de arte. Esto es importante porque cuando en las ciudades históricas, cuando hablamos del tratamiento de los espacios públicos, evidentemente la administración tiene mucha participación, y en tanto debate controversial sobre teoría de la restauración, es como que no se sabía qué camino tomar. Entonces, el restauro científico empieza a trabajar en estos criterios como para hacerlos consenso social, ¿no? Y consenso avalado por normativas, disposiciones y demás. Esto comienza en el siglo XX a desarrollar todo lo que luego se va a plasmar en las cartas del restauro.
el restauro científico de Camilo Boito se propone diferenciar el estilo entre lo nuevo y lo viejo. No volverlo a la unidad estilística, como decían las anteriores, ni dejarlo, ¿no? Diferenciar los materiales de fábrica. Suprimir siluetas y ornatos si estos estaban deteriorados, obviamente. Exponer los fragmentos de antiguos eliminados en un lugar junto al monumento, como hemos visto en la restauración de la Puerta de Milán. Cada elemento de añadido tiene que tener una marca con la fecha de su restauración. Tiene que haber también una explicación, un epígrafe descriptivo que esté grabado en el monumento. Además de todos los informes que pide el restauro científico, tiene que haber cosas plasmadas en el monumento. Tiene que haber descripciones y fotografías de cada etapa de la intervención, y la notoriedad es importante porque se empieza a valorar el hecho de hacer públicas las intervenciones para conformar consenso social y empezar a trabajar desde las administraciones públicas. Bueno, con este concepto se hizo la restauración de la Basílica de Venecia, y se trabajó, bueno, durante años en un montón de aspectos de todo lo riquísimo que tiene, obviamente, esta basílica, que sería eterno hablar de ella. Gustavo Giovannoni es el que, junto a Camilo Boito, son los que definen y más se esmeran en definir en documentación la restauración científica. Hasta ahora teníamos como hasta el momento, hasta la restauración científica, había como un conflicto entre el arte y la historia, ¿no? Teníamos la unidad estilística a la que apoyaba Viollet le Duc, la pátina del tiempo que valoraba John Ruskin, Camilo Boito, que proponía la conservación de la unidad estética. Entonces, ¿qué se logra después de todo este debate? Llegar a este compendio donde se toman cosas valiosas de cada enfoque de la restauración, apoyado en todos los elementos que podían tener mayor respaldo científico. Continúan las ideas de Boito y entonces hace este compendio, que es lo que es la base de lo que luego será la Carta del Restauro y la Carta de Atenas. La Carta de Atenas es la primera carta internacional de la restauración, que es europea, no digamos internacional, de la restauración. Surge de la Conferencia de Expertos para la Protección de Monumentos de la Sociedad de las Naciones en 1931. La Carta de Atenas dice: promueve el mantenimiento, la consolidación y la restauración. Primero, mantener y consolidar, porque la restauración es admitida siempre que sea imprescindible y motivada por razones de arte y de unidad arquitectónica. El ripristino, que sería el completamiento solamente es admisible fundamentado en la documentación histórica. Entonces le pongo como ejemplo de esto, esta es la Catedral de Dunblane en Escocia. Aquí vemos la Catedral de Dunblane, es del siglo XII, una catedral gótica que todos sus arcos, es todo piedra labrada, están absolutamente desgastados por el tiempo. Todo esto tenía figuras talladas, como eran todos los arcos de las catedrales góticas, que están absolutamente lavadas por el tiempo, pero se conservan tal era, se consolidan, se utilizan, bueno, esto es una intervención más actual, se utilizan materiales especiales para consolidar piedra, y donde había faltantes o necesitaba una estructura que soporte como la esquina de la torre, se ponen sillares nuevos. Y se ve perfectamente el sillar añadido y los sillares antiguos, y todo esto convive en una unidad para conservar desde el punto de vista del restauro científico. El segundo punto de la Carta de Atenas es que los monumentos arqueológicos son monumentos vivos. Los arqueológicos los hoy distanciados de nuestros usos, ¿no? Entonces, por eso se prohíbe su completamiento, excepto la anastilosis. La anastilosis es la posibilidad de recoger piezas que estaban en el piso, que pertenecen al monumento, encontrar el lugar donde van y completarlas porque pertenecen al mismo edificio y son de la misma época. En el lugar donde se tengan que completar por cuestiones de estabilidad, por ejemplo, los elementos que se ponen son neutros para asegurar la consolidación.
Los monumentos vivos, es decir, aquellos que todavía se utilizan, permiten adaptaciones, pero que no produzcan alteraciones en la esencia del edificio. Entonces acá tenemos... Eugenia, te interrumpo un minuto. Piden por favor si podés repetir el punto 1 de la Carta de Atenas. Bueno, vamos para atrás. Acá lo tenemos. Mantenimiento, consolidación y restauración. Primero mantener y consolidar. La restauración es admitida siempre que sea imprescindible y motivada por razones del arte y la unidad arquitectónica. El repristino solo es admisible fundamentado en la documentación histórica. El punto 2 habla de los monumentos arqueológicos, y acá estamos viendo cómo el tesoro de los atenienses en la isla de Delfos se hace una anastilosis. En la ruina había todas estas piedras, estaban en el piso. Se reconstruyen y las que faltan se coloca la misma piedra de las canteras del nivel de hoy, digamos, pero se las talla simplificadas, obviamente, para que se distinga que son de su momento, del momento actual. El punto 3 habla de la conservación de las estratificaciones y del ambiente. Esto implica que se conserven todos los elementos que tengan carácter artístico o de recuerdo histórico, cualquiera sea el periodo al que pertenezcan, sin que el deseo de unidad estilística, aquel que hablaba Viollet de Duc, excluya a unos en detrimento de otros. El respeto por el monumento y sus diferentes fases se extiende a sus condiciones ambientales, las cuales no pueden ser alteradas por construcciones próximas o asimilamientos inconvenientes. Y acá les pongo como ejemplo una parte de Dublín. Dublín es como casi todas las ciudades europeas, es una estratificación de épocas. Entonces acá tenemos una muralla vikinga, tenemos un edificio del siglo XVI, tenemos unas intervenciones del siglo XIX y la calle de hoy. Acá tenemos también dentro cómo emergen gótico, románico, medio vikingo, y también tenemos edificios del siglo XIX. La Carta de Atenas en el punto 4 dice: tratamiento diferenciado de los elementos añadidos, respeto absoluto por la autenticidad histórica, los añadidos necesarios para consolidar o integrar deben diferenciarse por la técnica de la neutralidad, como habíamos visto en la restauración del Tesoro de Delfos o de la Catedral de Dunblane. Punto 5. Utilización de las tecnologías y materiales modernos. Principio muy cuestionado en los últimos tiempos. Esto sí, por los problemas que trajeron las consolidaciones y refuerzos realizados con hormigón, epoxi y resinas. Esto es un comentario, ¿no? En su momento, en el auge de 1931, empezaba el hormigón armado, era como la gran posibilidad de la intervención, y muchas veces se utilizaron erróneamente. Acá, esta es una iglesia románica de Francia, donde vemos que hay una consolidación con un arco de hormigón en un arco de piedra que había tenido este problema estructural. La protección in situ de los yacimientos arqueológicos para contextualizar los objetos, es decir, no esto que había hecho Lord Engling cuando se llevó todas las esculturas de Fidias y las puso en el Museo Británico, y la documentación de la intervención como principio fundamental. Acá, por ejemplo, vemos, esto es el Antiquarium de Alcalá de Henares, se hizo esta excavación al lado del Palacio Arzobispal, y se encontraron todas estas piedras que tienen toda su investigación arqueológica, y se expusieron al lado de donde estaban para no descontextualizar. Después esto se lo quería comentar porque hay cierta confusión a veces de la Carta de Atenas de 1933, que fue el manifiesto urbanístico que se hizo en este Congreso de Arquitectura Moderna, a bordo de un barco en el que estaba Le Corbusier, ¿no? Le Corbusier publica la Carta de Atenas en 1942. Tiene algo interesante, porque esta Carta de Atenas, que era como el manifiesto del movimiento moderno, considera el patrimonio en los puntos 24, 65 y 66. Por ejemplo, el 24 dice: la habitación debe tener el lugar privilegiado en la ciudad, y la determinación de las zonas de habitación deben estar dictado por razones de higiene.
Esto venía muy de la mano del movimiento moderno. Pero dice en el 65, los valores arquitectónicos deben ser salvaguardados, ya sean edificios aislados o conjuntos urbanos, y los testimonios del pasado serán salvaguardados si son expresión de una cultura anterior y se responden a un interés general. Es decir, si bien el monumento moderno parecía que quería, bueno, arrasar por razones de higiene, de salubridad, de todo lo que propone, estas consideraciones están presentes en la Carta de Atenas del 33. Y acá hay un dato que quizás ustedes todos los conozcan, es del proyecto que hizo Le Corbusier para el Hospital de Venecia, que tiene un criterio típico de su arquitectura sobre pilotes y demás, lo que es como que se iba a integrar de alguna manera en el entramado veneciano, con una propuesta absolutamente moderna. Lo interesante de este proyecto, que a mí siempre me pareció muy, muy lindo, dice, como Venecia es tan ruidosa, no tiene ventanas a la calle, sino que tiene todos lucernarios en el techo. Bueno, acá vamos a hablar de, voy rápido porque la historia de la restauración es muy larga. Ustedes me dicen si es tedioso, si quieren preguntar, pero hay conceptos que son muy importantes que por lo menos los hayamos enunciado, porque a la hora de tomar decisiones hay mucho estudio hecho, hay mucha justificación y documentación, y es bueno que cuando tomamos una decisión sobre un edificio histórico, sepamos por qué la tomamos, qué cosas avala la historia de la restauración, qué cosas no, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Y para esto nos ayuda la interdisciplina. A veces son razones de uso, de nuevos usos, a veces son razones estructurales, a veces son razones históricas, documentales, arqueológicas. La vida de los monumentos, cuanto más historia tienen, y nosotros ya en la provincia tenemos monumentos de 100 y 200 años, nos va dando razones para intervenir. Entonces es importante todos estos conceptos elaborados durante 2 siglos, siglo XIX, sobre todo 18, 19 y 20, de todo este debate, y sobre todo lo que pasa después en posguerra. Y aquí vamos a entrar en este tema de... bueno, luego de la guerra, ¿qué pasa? Hay como una nueva mirada, es decir, está la destrucción que se produce en la Segunda Guerra Mundial, que ya, digamos, había que tomar otras perspectivas de intervención. Porque vean, por ejemplo, en Londres quedaron absolutamente agujeros de historia derribados. Entonces se genera se crea este... Perdón. Me voy a adelantar un poco para hacerlo más rápido. Se crea el Heritage of London Trust, donde es una organización que, aparte de fondos, sobre todo muchos fondos que se necesitaban para construir, también tiene unos criterios de intervención. Entonces vemos acá unas reconstrucciones con tecnologías modernas al lado de edificios antiguos, y así es Londres, ¿no? Es como un caos de cosa absolutamente nueva al lado de cosas antiguas, como a veces muy criteriosas, como por ejemplo esta catedral de Coventry, que decidió no reconstruir la catedral que había sido derribada y lo dejaron como la ruina, como el jardín del recuerdo, y la nueva catedral se construye al lado, en un estilo absolutamente contemporáneo, pero hay una armonía en materialidades, por ejemplo. El caso de Varsovia es bastante particular porque el centro de Varsovia había quedado absolutamente destruido. Entonces, ¿cuál era la posibilidad de intervención? Bueno, se hace todo como era, se hace todo nuevo, bueno, finalmente se decidió una situación intermedia, pero era importante para la identidad de la nación, volver a esa idea, sobre todo ese espacio central de mercado y demás, de tener y abrigarse por la historia que había sido tan dañada. Entonces se reconstruyen como era, bastante más simplificado, porque era también por cuestiones económicas, pero creo que esto fue un consenso social. Era necesario abrigarse con la historia, y sobre todo en una plaza con un mercado central, que son lugares de encuentro y de comunidad, ¿no?
algo que había dañado toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. La Carta de Venecia, en 1964, es la que toma los principios de la Carta de Atenas, habiendo atravesado las guerras y teniendo esta nueva visión que se empiezan hay consideraciones importantes después de una guerra, no solamente económicas, el sentir nacional, los espacios comunes, la reconstrucción del entramado social. Son un montón de cosas que influyen a la hora de reconstruir los monumentos, las ciudades, los conjuntos urbanos. La Carta de Venecia del 74 habla que la conservación de la autenticidad e integridad del bien en su contexto. Es decir, aquí hablamos ya no de monumentos, sino hablamos de espacios enteros urbanos que hay que decidir cómo intervenir. Entonces, el contexto, la noción de ambiente, empieza a ser un factor importante a conservar como concepto de patrimonio. Es decir, el ambiente es un patrimonio. Se acuerda que el concepto de la mínima intervención para dejar documentada la historia y los sucesos históricos, incluso las ruinas, como el Jardín del Recuerdo que había dejado la Catedral de Coventry. Es decir, hay ciertos espacios que significa la desaparición, pero sin embargo eso ya tiene un valor histórico, ¿no? Entonces, la mínima intervención es un concepto que aparece en la Carta de Venecia del 64. La reversibilidad y la compatibilidad de técnicas y materiales utilizados en los tratamientos de conservación. ¿Esto por qué? Porque ya se habían utilizado las nuevas tecnologías y se habían aplicado con criterios que se creyeron en su momento que eran óptimos y luego se verificó con el paso del tiempo y sobre todo con el paso de la guerra, que quizás había sido peor, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el paso de la arquitectura al hormigón armado, que son esquemas estructurales que funcionan a tracción, y toda la arquitectura histórica funciona con presión, y ahí hay una situación que generó muchos problemas, ¿no? La visibilidad de las intervenciones para evitar falsos históricos, una documentación detallada y accesible de las investigaciones y las intervenciones de consolidación realizadas, el mantenimiento regular de objetos y sitios, la interdisciplina a través de esfuerzos coordinados que permitan generar estrategias claras y el uso apropiado de los bienes culturales. Acá traigo varios casos. Por ejemplo, el Palau Güell es una intervención con un criterio que desarrolló el Servicio de Catalogación y Consolidación de Monumentos de la Diputación de Barcelona. Yo tuve la fortuna de tener como profesor en mi maestría a Antoni Moreno Navarro, que lideraba el equipo que luego continuó con la Sagrada Familia. Es como que el Servicio de la Diputación de Barcelona creó sus criterios de intervención, donde estudiaban mucho cada edificio, y al tener una arquitectura tan valiosa y singular como la de Gaudí, por ejemplo, eso ameritaba ciertas intervenciones con permisos especiales, ¿no? Entonces, se han hecho reconstrucciones, se han hecho ripristinos, podemos ver, acá se ve que se está reconstruyendo un dorado a la hoja, porque era el lenguaje de Gaudí. Entonces, la mínima intervención en un edificio de Gaudí le hace perder su esencia. Es decir, ¿qué hace el servicio de la Diputación de Barcelona? Estudia a fondo los monumentos y ve en qué caso es posible adoptar tal criterio o el otro. Y es muy interesante porque eso implica un conocimiento muy exhaustivo, no solamente de su idea estilística originaria, sino de la apreciación social que tiene, qué es lo que nosotros queremos de Gaudí, o los que visitan o los que viven en la ciudad, qué es lo que los polacos necesitaban del centro de Varsovia, ¿no? Eso también es un valor a considerar. Aquí tenemos el caso de la abadía de Holyrood en Edimburgo, que es una abadía de la Alta Edad Media, siglo XIII será, no me acuerdo, que se le cayó el techo por un incendio y quedó consolidada la ruina, absolutamente consolidada. Es decir, acá hubo mucho trabajo de restauración para mantener esa ruina
que está al lado del castillo, ¿no? Y sin embargo, en Dunblane, que es otra ciudad de Escocia, en el siglo XIX también se incendió el techo de esta, se había incendiado en el siglo XVI, creo, y unos nobles del siglo XIX deciden pagar los mejores arquitectos para reconstruir la cubierta. La cubierta más todas las naves laterales de la planta alta. Entonces acá se ve cómo, volvemos a esa imagen, ¿no? Como las piedras nuevas están canteadas y perfectamente amalgamadas con las que pertenecían a 4 siglos anteriores. En las mismas ojivas se ven las que están deterioradas por el tiempo y las que están perfectamente canteadas. Las dos se encuentran en la misma clave del arco. Es decir, esto es súper interesante de ver, creo que acá tenemos los dos ejemplos, la de Holyrood en Edimburgo y la de Dunblane, una reconstruida y otra consolidada como ruina. Bueno, la necesidad fueron diferentes en ambos lados. Dunblane es una ciudad muy chiquitita y Edimburgo es inmensa y tiene un montón de cosas, ¿no? Pero entonces las dos son unos documentos históricos arquitectónicos maravillosos. Esto es Alcalá de Henares. Alcalá de Henares también sufrió bombardeos en la guerra, y puntualmente es el Colegio San Basilio. Alcalá de Henares nació como ciudad casi en el siglo XII. Se fundó la universidad en un colegio mayor, el Colegio Mayor San Ildefonso, y después las distintas órdenes religiosas fueron comprando otros colegios mayores, construyendo otros colegios para hacer los diferentes centros de estudio. Se conserva hoy después de haber recuperado la vieja universidad después de los años 80, y el Colegio San Basilio, que tenía la cúpula destruida por una bomba de la guerra civil, no de la Segunda Guerra, de la guerra civil, reconstruyó la cúpula con todos materiales acústicos de última tecnología, y ahí funciona el colegio de música. Ir a escuchar conciertos ahí es fantástico. Aquí tenemos el ejemplo del Salón del Trono en Córdoba, de Medina Zara. Y vemos cómo toda la yesería mozárabe se había perdido, y la restauración no fue completamiento, fue consolidación, porque vemos que muchos de los detalles no están completos, no se continuaron las guardas, no se hicieron moldes y se volvieron a aplicar, sino que se consolidaron en los lugares donde faltaba el dato, se completó en una forma neutra. Este es otro criterio de restauración. Sin embargo, no pierde su unidad estilística, ni tampoco uno entra ahí y sigue sintiendo eso mismo que emana ese espacio, ¿no? Esta es la muralla de Alcalá de Henares, que, bueno, Alcalá de Henares era una ciudad amurallada de la Edad Media, que, como está en el camino entre Madrid y Barcelona, fue una ciudad de comercio, de paso de comerciantes, y en los años 70 era el cordón industrial, cuando fue la industrialización, más o menos, que empezaron a ver en ese cordón industrial establecerse muchas empresas con galpones y demás, y que sin ningún criterio, esta era la época del franquismo, no había ley de patrimonio, nada, entonces sin ningún criterio se demolía la muralla y se hacía un galpón para los distintos usos. Entonces, cuando se recuperó la ciudad a partir de la vuelta de la universidad a la ciudad, se eliminaron esos añadidos de los años 70, que generalmente eran de muy mala calidad, pero no se reconstruyó completamente, excepto algunos espacios significativos o de los que se tenía dato. Y entonces aquí vemos donde la intervención fue agregados, esos eran agregados más neutros en la técnica de mampostería de ladrillo con tapial en el medio, la misma técnica antigua, pero un poco más simplificadas las formas. Y acá vemos el centro de Dublín. En el centro de Dublín, en ciertos lugares se hicieron excavaciones arqueológicas, aparecieron muchísimos objetos vikingos. Entonces, ¿qué hicieron? Con un criterio que me pareció súper bonito, se contrató un artista plástico que reprodujo esos objetos en bronce y los incluyó en piedras o en mosaicos o cerámicos que son parte de la calzada por el lugar donde
se habían hecho en los lugares donde se encontraron estos objetos. Entonces acá vemos unos objetos, digamos, incluidos, que no son, obviamente, los objetos arqueológicos, esos están en el museo, pero sí las reproducciones en bronce, que uno va caminando y se los encuentra, ¿no? Ahí. Y de pronto va caminando y se encuentra que emerge la proa de un barco vikingo por medio de uno, y es porque ahí se había encontrado el barco. Pero, digamos, la restauración o la recuperación de la ruina se hizo intervención en clave arte contemporáneo, muy propio de Dublín. Y aquí tenemos algo local también, en la Facultad de Derecho, que lo vamos a ver en la visita de obra que hagamos. La Facultad de Derecho es un edificio de principios del siglo XX, que en los años 70 se intervino con muy poco criterio de unidad estilística, y se hizo por ejemplo, una escalera en el patio central, que es de hormigón, que no tiene nada que ver con nada, más otro montón de intervenciones que verdaderamente hay cosas, digamos, ¿cuál es el criterio acá? Hay cosas que le aportan valor al edificio, le aportan porque se necesitan nuevos usos que con otras disposiciones, y hay cosas que lo alteran de una manera demasiado abrupta, ¿no? Entonces el criterio que tomó aquí la universidad fue volver al edificio al estilo Viollet-le-Duc, pero no somos Viollet-le-Duc, a su condición originaria. Entonces, acá vemos una foto de la demolición de la escalera, perdón, y eso va a implicar reconstruir la balaustrada, reconstruir la galería, que es la obra que estamos haciendo ahora. Entonces acá hay un buen criterio de cómo era Dovera, todo basado en documentación histórica. Acá, por ejemplo, estamos reproduciendo todos los ornamentos que formaban parte de los pórticos de las galerías perimetrales de los patios, los esgrafiados que tienen todos estos dibujos, por eso estamos ahí con los marquitos generando la misma textura. Lo que sí hacemos, utilizamos materiales compatibles con original, es decir, acá no se compran materiales industriales, sino que cada mortero se fabrica en obra, con la misma composición, granulometría, color, y todo lo vamos documentando, y toda la ornamentación faltante se toma un molde del original, se reproduce y se vuelve a colocar. Bueno, y para cerrar, porque me parece que esto quizás fue un poco aburrido, pero me parece importante, hay la evolución, en realidad se podría hablar muchísimo más, porque durante todo el siglo XX, post Carta de Atenas, hubo muchísimas cartas más, que cada una aporta perspectivas nuevas que amplían el concepto del patrimonio. Es decir, pasamos de un monumento a una trama urbana, a un ambiente, el concepto de ambiente que aparece, por ejemplo, en la Carta de Bolonia, es súper interesante. Luego empieza a definirse, cuando ya hay aportaciones de países del tercer mundo, de África, de América, empiezan a aparecer conceptos de patrimonio inmaterial, porque muchas veces esas culturas tenían espacios rituales que no eran monumentos, eran efímeras, pero sí tienen un valor, o la práctica del ritual, entonces aparece el concepto de patrimonio inmaterial. Es decir, la evolución del concepto de patrimonio es riquísima, se puede leer muchísimo sobre eso, yo creo que les compartí una documentación. De todas maneras, pueden seguir investigando lo que necesiten o que les podamos compartir entre todos, es muy interesante. Hasta que en la Carta de Quebec del 2008 se habla del espíritu del lugar. A mí personalmente es algo que me encanta, ese concepto del espíritu del lugar, porque es algo que trabajándose en los edificios se siente. En esta foto que les comparto acá, para terminar, es el mirador del Museo Esteves. Nosotros hicimos una consolidación de ese mirador que estaba a punto de ser destruido, considerado ruina, irrecuperable, y lo iban a demoler, y pudimos hacer una intervención con tecnología muy contemporánea, porque utilizamos una fibra de carbono para consolidar la losa y materiales, y lo podemos volver a recuperar. Y aquí se hizo un concierto de Navidad con el conjunto Pro Música de Rosario. Cuando yo fui a ese concierto,
verdaderamente sentí el espíritu del lugar. Después de haber estado trabajando ahí, haber visto lo que se ve desde ahí, que era el lugar donde pintaba la esposa de Esteves, la señora firma. Entonces, digo, hay espacios que hay que recuperarlos porque algo se siente estando adentro, como hablábamos seguramente de las catedrales góticas. Hay pequeños rincones urbanos, hay pequeños espacios, incluso dentro del espacio público, que tienen un espíritu particular y que lamentablemente en las ciudades grandes las estamos perdiendo por el avance inmobiliario, por la vida, por la cantidad de gente, de autos. Entonces, me parece sumamente valioso que haya tanto interés en hablar de patrimonio, que es algo que cuando 10 años atrás no era tan frecuente, y de hacerlo desde una perspectiva profesional rigurosa y sobre todo desde múltiples miradas. Por eso es importante la interdisciplina. Hay que trabajar con profesionales en cuestiones técnicas, con historiadores que nos pueden dar información valiosísima, como vamos a ver en casos en las próximas clases, con arqueólogos que pueden descubrir historias, incluso de la basura, y con toda la tecnología que nos brinda los nuevos adelantos científicos y de materiales, ¿no? Bueno, me parece que hasta acá ya fue mucho de mi parte. Si quieren hacer consultas, estoy a disposición. Bueno, mira, en primer lugar, vamos a dar un tiempito para que hagan las preguntas y algunas consultas, pero sí pedían, por favor, que repitas el autor del libro El misterio de las catedrales. Fulcanelli. El misterio de las Fulcanelli. catedrales en clave alquímica, Fulcanelli. Es un libro que no sé no sé si lo van a conseguir porque no está editado. Yo lo tengo, cualquier cosa lo compartimos, lo podemos compartir en un PDF o demás. Bien, en relación también a las clases, yo no sé si habrán leído este texto que compartimos para que lean antes de esta primera clase. Vos dijiste que va a haber otra bibliografía para las siguientes clases. Sepan todos que esta bibliografía se va a seguir compartiendo en el mismo enlace, ahí es que se accede desde la página web del colegio. Y ahí van a acceder a la bibliografía para las siguientes clases. Yo sé que ustedes esperan el enlace de la reunión cada semana. Yo les pido, revean el mail en el correo no deseado, porque puede haber llegado, porque no tuvimos ningún mail que haya rebotado. De todos modos, sepan que es el mismo enlace para todos los encuentros, para todas las clases. Va a ser el mismo enlace de ingreso. O sea, el que ya lo tiene, sepan que es el mismo para todas las clases. Yo a continuación, bueno, ahí compartieron, no sé, ahí está, yo ahora voy a compartir la planilla de asistencia para que vayan firmando y, bueno, en función... Yo les puedo compartir mi mail si alguien quiere, digamos, alguna consulta o más bibliografía o alguna guía o simplemente hacer una devolución. Me encantaría escucharlos porque todos tienen muchísimo seguramente que aportar. Si te parece, les comparto el mail. No hay problema, lo escribo acá. Bien, si lo querés anotar aquí en el chat, va a quedar más para que todos lo puedan copiar. Bueno, acá hay gente que dice que no le llegó la bibliografía. Desde la página del colegio podés acceder, o sea, ingresás al enlace del curso y vas a tener el botón que dice bibliografía. Y allí ya se compartió la bibliografía de la primera clase. Perfecto. Deben también aclarar que a partir de las clases siguientes vamos a hacer todos estudios de casos. Esta primera clase me parecía muy importante tener conceptos, porque luego, como hablamos, a la hora de decidir qué hacer con cada cosa, está bueno
avalarse en la historia de la reflexión sobre la restauración. Hay muchísima más información, les dije, hicimos como un repaso muy rápido, pero lo que necesiten, si quieren más información, hay cantidad. Ahí están diciendo que el misterio de las catedrales está en academia.edu, yo tengo ese PDF, así que buenísimo el que lo tiene. Eso mismo iba a decir, que aquí Cecilia compartió el enlace de ese libro. Bueno, no olviden firmar la asistencia, porque es la única manera que yo tengo de llevar el control de la asistencia para después poder dar el certificado correspondiente del curso y poder acceder a la recorrida por obras en forma presencial. Después iremos viendo con la gente que no es de aquí de Rosario cómo viabilizamos ese encuentro. Bueno, falta un mes todavía, es para el sábado 1 de abril, y de acuerdo en relación a la cantidad de gente, veremos si es una recorrida o se desdoble y se hace en 2 o en 3 tandas, no sé, veremos, porque somos muchos para ir caminando 140 personas por la calle. A mí me pone feliz que haya tanto interés. Así que buenísimo. Una consulta, por favor, disculpen. Primero, feliz día para todas las damas presentes. Gracias. Y Gracias. segundo, para firmar la asistencia, ¿me podés indicar, por favor? Yo estoy compartiendo el enlace aquí en el chat. Ahora, si querés, lo vuelvo a compartir. Dale, muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta. María Eugenia, no sé, vos dentro de las teorías, dentro de qué te alineás, digamos, o sea, si en la reconstrucción fiel, digamos, si en algo con nueva materialidad, que se note la diferencia, dentro de qué trabajás normalmente, vos que te dedicás a esto, digamos. Mira, yo soy media rusquiniana. Diría que me parece como criterio más fiel la mínima intervención y la máxima conservación. De todas maneras, son muchos factores que hay que tener en cuenta. Primero, ¿para quién uno trabaja? Generalmente el dueño de un edificio no es rusquiniano, quiere algo que se note. A veces sí pueden apreciar que la pátina del tiempo tiene su belleza y a veces no. Entonces, bueno, hay que hacer un poco lo que se pide. Pero yo considero que la intervención más correcta y más fiel es la mínima intervención sin perder el dato histórico, permitir que se lea sin hacer un falso histórico, y la máxima conservación, sí o sí, hacer todas las tareas necesarias para asegurar que como el edificio llegó hasta nuestros días, por lo menos así, continúe otro tanto. Para eso hay muchos materiales nuevos que se están probando y todo el tiempo testeando y que Almapiedra mismo está desarrollando para garantizar esta conservación en el tiempo sin que esa materialidad influya o se note o sea como agresiva en su uso. Tenemos un tema en Argentina y mucho más en Santa Fe. No hay materiales de restauración que verdaderamente sean los ideales para que sean reversibles, para que sean de mínimo impacto. Hay que comprar importados o ver qué se hace con lo comercial, qué es lo más compatible, o fabricarlos caseramente. Es todo un desafío trabajar acá. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Europa y como que está mucho más fácil, porque está todo avalado por normas CIRAM, por el ICOMOS, por el ICOM. Aquí las tenemos que ir navegando, ¿no? Entonces, esto que vos preguntás es bastante difícil de tomar como línea dura. Hay que ir transando con lo que se puede, pero sí se puede. Este camino lo vamos haciendo entre todos, con científicos, con historiadores, con todo, vamos creando la mejor manera de hacer de acuerdo a los criterios más científicos de restauración, y dentro de mi propia postura, respondiendo nuevamente a lo que me dijiste, mínima intervención, máxima conservación. Excelente, gracias.
Bueno, realmente son tantos agradecimientos en el chat que estoy yendo para atrás, pero avanzan nuevos agradecimientos y no puedo leer si hay alguna pregunta. Yo les agradezco los agradecimientos, pero ahorremos los agradecimientos, así no se pierde, porque la planilla de asistencia también ya para muchos les quedó muy arriba y se va perdiendo. Así que pido por favor, bueno, eso. Si alguno tiene alguna pregunta, la reiteramos por aquí por el chat. Yo ya compartí varias veces, lo vuelvo a compartir, la planilla del formulario para firmar la asistencia. Y la bibliografía, si es que no les llegó por mail, entren a la página web del Colegio de Arquitectos, Colegio de Arquitectura y Urbanismo ahora, ya cambiamos de nombre, de la provincia de Santa Fe. Allí van al curso de la interdisciplina en la restauración edilicia, y la interdisciplina en la restauración, en realidad. Y allí van a encontrar el enlace para la bibliografía. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La clase sí está siendo grabada. Tengan un poquito de paciencia, apenas se pueda, también se va a subir a la página web del colegio. Acá me están preguntando, Viviana, si se puede compartir la presentación. Yo no tengo ningún problema, lo que pasa es que hay poco texto, mucha foto, pero si les sirve, después vos me decís cómo lo hago, si te parece bien. Sí, se lo pasamos a Emanuel y él también lo comparte, bueno, todo, desde la página web del colegio. Perfecto. Ingresen a la capacitación esta y allí van a encontrar todo el material. Acá hay gente que me dicen que no pueden ingresar al enlace del formulario de asistencia. No sé, ¿a todos les pasó lo mismo o hay gente que ha podido firmar? No, yo pude firmar bien. Creo que no me llegó un mail, que me parece que en otras oportunidades te mandaba un mail de que habían recibido. ¿Viste cuando mandás los formularios? Sí. Bueno, pero no estaba segura. Y lo otro, yo no puedo descargar el libro ahí del link que mandaron de academia. No sé si tiene un error o algo. Después yo lo comparto del PDF. Después yo te lo comparto. Acá pregunta alguien, sí. Permiso que lo leo. ¿Es buena la línea de mínima intervención? Pero cuando uno se encuentra con un edificio que ya fue intervenido, modificado, ¿es mejor volver hacia atrás? Es interesante esta pregunta de Anto, porque en verdad es como un poco lo que vamos a ver en la Facultad de Derecho. ¿Qué valor tiene documental, estético, pero sobre todo de uso? Creo que es la decisión que se tomó en Derecho de demoler esa escalera de hormigón. Bueno, muy bien, ¿no? Podríamos ponernos ¿no? en exquisitos en lo estético, porque está a quien le gusta y quien no le gusta, entonces no vendría. No podemos descartar la opción por la unidad estilística, que es lo que se está haciendo ahora, pero sí creo que ahí hay un valor de uso que ya no es más, funcional, esa escalera. Y hay todo un reordenamiento espacial interno que favorece a que la escalera vuelva a estar donde estaba, pero la escalera no va a ser una escalera de mármol como hubo, sino va a ser una escalera de hormigón, muchísimo más despojada o con menos presencia material como el tubo ese que estaba en el patio. Pero sí va a ser una escalera en el lugar donde estaba la original, pero de otra materialidad. Es decir, a nivel proyecto, y esto es súper interesante y es algo que yo siempre discuto de intercambio, ¿no? Con los arquitectos.
Para mí el desafío de la intervención está en el proyecto. Y el proyecto tiene todos estos matices. Y creo que estamos como demasiado minimalistas, perdón la crítica, desde el punto de vista de la arquitectura sobre qué materialidad. Pareciera que el vidrio y el hormigón es lo que mejor dialoga con la arquitectura histórica. Es decir, es neutro absolutamente, es lo que más se construye, y bueno, no es la única manera. Es decir, a mí hay muchas intervenciones que me gustan, lo vamos a ver en la Facultad de Humanidades, hay un muy buen diálogo entre lo contemporáneo y lo histórico a través de un edificio de cristal y hormigón, pero no es la única manera. Hay muchísimos ejemplos que también vamos a ver, porque yo los veo y los observo. Creo que el desafío es el proyecto, y esto es algo que nos transmitió mucho Antoni Moreno Navarro, de la Diputación de Barcelona. El proyecto de intervención a veces también es un proyecto arquitectónico, ¿verdad? Fundamentado en el restauro científico, se pueden hacer muchísimas cosas. El diálogo es súper interesante. Finalmente siempre va a ser un proyecto de autor. Así que es muy interesante. No hay una sola palabra. Creo que es parte del diálogo y de la interdisciplina, lo que lo enriquece. A continuación tenés otra pregunta, Eugenia. Si hay algún programa que contemple el patrimonio cultural de los pueblos del departamento de Rosario. ¿Programa a qué sentido sería? ¿Programa a nivel de catalogación? Pregunto. Sí, perdón, yo hice la pregunta. Me refería a documentación y puesta en valor. De los pueblos, mira, no que yo sepa, así como desde lo gubernamental, desde lo oficial, pero sí he conocido muchas organizaciones de cada lugar. Por ejemplo, en Venado Tuerto he conocido por internet, ¿no? Patrimonio Venado Tuerto, que hacen un relevamiento documental del patrimonio de la ciudad que es formidable. Y después participé en unos encuentros de patrimonio en construcción, que creo que se hacen desde alguna unidad de gobierno del gobierno de Santa Fe, pero participa toda la gente que quiere y tiene algo en relación al patrimonio, que se hacen encuentros todos los años, y son súper interesantes. Yo participé en el último y había relevamientos arqueológicos, patrimonio inmaterial, música, cosas hermosas realmente. Creo que esas son redes de trabajo que van un poco paralelo y que creo que son la base para que luego se hagan las disposiciones, porque el patrimonio es de todos, no es del gobierno, no es de lo que organizan las ciudades, es de todos, y nosotros tenemos que decir qué es lo que nos importa. Creo que en Rosario hay algo que yo digo que es bastante significativo de la apropiación social del patrimonio, y que, por ejemplo, en el barrio de Pichincha. En Pichincha, el plan de protección Pichincha apareció después que se hizo una apropiación social del barrio con toda su historia, y empezó a dinamizarse desde la iniciativa particular. Y luego atrás vino un plan de protección y una organización que, bueno, fue muy debatido. Pero primero fue el interés de los usuarios, de los ciudadanos. Entonces yo me encontré con esos dos casos, el de Venado Tuerto y el patrimonio en construcción, que les invito a que lo googleen, porque tienen publicaciones muy interesantes. Debe haber muchas más en la provincia, y la idea es que a partir de este encuentro nos conozcamos y nos podamos nutrir mutuamente. Hola, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, a mí me pasa que yo ando mucho por los pueblos chiquitos, y me da una pena terrible ver todas las estaciones de trenes, que fue el origen de cada uno de todos estos pueblos. Si hay gente de pueblo, sabe que se originaron los pueblos por las estaciones de trenes, y se ven, están muy, muy venidas a menos. A mí me toca en el pueblo mío, que se llama Cañada de Lucle, que es un pueblo que le han sacado hasta las aberturas originales.
se han llevado todo y nadie se hace cargo, no se hace cargo la municipalidad o la comuna en este caso, no se estarían haciendo cargo. En algunos pueblos sí están muy lindas y las restauraron últimamente, pero en los otros no sé si eso a quién corresponde. Y yo vuelvo a repetir, creo que nos corresponde a nosotros que nos importa. Y todo lo que podamos hacer desde lo profesional en la participación es lo que va a dar pie a que luego a lo mejor haya una sanción de protección por parte de la municipalidad o lo que sea. Cuando es ferrocarril es nacional, ¿no? Y es más complicado. Pero lo han hecho los municipios por iniciativa individual de los usuarios. Por ejemplo, acá en Rosario está la estación, el Centro Cultural Antártida Argentina, que está en Fisherton. Y hay muchos lugares así que son centros culturales barriales, vecinales. Yo creo que el patrimonio es de todos y todos tenemos que, si nos importa, tratar de que no se consolide en términos de cristalizarlo en el tiempo, no, que se dinamice. Proponer nuevos usos, que esos nuevos usos a lo mejor van a implicar modificaciones, consolidaciones, intervenciones, que a lo mejor no se tiene mucho recurso, pero siempre hay criterios. Que se puede ir desde la mínima intervención a avanzar hacia cosas un poco más jugadas con el diseño y el proyecto, pero lo importante es el envión de esto nos importa, no se demuele. Bien, aquí Verónica André nos comenta que en San Lorenzo se hizo un catálogo. No sé si, Verónica, querés activar el audio y contarnos un poquito cómo fue que se hizo, si es que tenés conocimiento. Sí, porque participé de eso. Bueno, sí, eso ocurre ya hace bastante, ya no recuerdo bien el año, pero por del 2008 creo, a raíz de solicitar demoliciones de una casa antigua. Entonces, bueno, surge la necesidad del municipio de generar un catálogo de inicio, y lo hicimos con un grupo de arquitectas que se ofreció prácticamente ad honorem, y bueno, se hizo un recorrido de lo que quedaba, porque realmente hay mucho que ya no se conservaba, pero bueno, por lo menos para salvar eso. Y también se tuvo en cuenta mucho no solo lo que es el edificio, sino lo que decía hoy María Eugenia, espacio, o un arbolado, o todo un arbolado de una plaza, o de una escuela que hay acá. Y bueno, eso hasta ahora se está manteniendo, y si ocurre que se pide un permiso de demolición, nos convocan para justamente ver ese tema, porque sé que es complicado que un municipio pueda decir que no a una demolición, pero bueno, hemos logrado bastante, por lo menos de lo que quedaba, salvar, llegar a un acuerdo que no es fácil, y se pudo salvar lo que hasta ahora no ha habido grandes problemas con respecto a eso, pero es gracias a ese catálogo que se hizo, y está muy bueno por lo menos para empezar a tener conciencia desde los municipios, ¿no? Buenísimo, por eso, bueno, vos lo ponés en evidencia que el patrimonio es de todos y tiene que salir de la iniciativa individual para que luego el gobierno acompañe, ¿no? Cuando lo hace. Así que Sí. buenísimo lo que compartís. Muchas gracias, Verónica. Sí, esa es la actitud. Acá hay mucho para conservar porque está todo el convento de San Carlos, la iglesia mártir de San Lorenzo, que ahora le están restaurando también. El museo lo han restaurado. No sé qué metodología han usado, quién estuvo allí, pero bueno, por lo menos se trató de conservar allí. Han hecho un estudio con respecto a los techos que tenían palos de palmera y que estaban bastante deteriorados, y tengo conocimiento que ha venido gente especializada para eso, o sea que bueno, se está tratando de conservar y no intervenir en demasiado. Pero bueno, hay conciencia de ello. Pero es verdad que conozco también porque recorremos el territorio, y hay muchos comunas, pueblitos que pueden recuperar todavía, y bueno, lo primero que les decimos es que no toquen nada,
que cuiden lo que tienen, porque están a tiempo. ¿Verdad? Bueno, no sé, al menos no veo más preguntas. Si vamos cerrando. Me parece que está bueno, Vivi, y digamos, es como lo que va decantando, ¿no? De las experiencias y demás, de tener también, de armar como un registro de toda, hoy que están participando de todos los distritos, de la gente, de los colegas, las y los colegas que están trabajando en el tema, tener un registro de la gente que está, porque también me parece que es como, a ver, como el patrimonio, hablando del patrimonio, que tenemos como para trabajar, diríamos, en algunos distritos hay gente que está trabajando en el tema de patrimonio, pero creo que es una tarea, como en muchos otros temas, el colegio está trabajando para crear esta red que permita, diríamos, a veces tener un poco más de fuerza, porque a veces el problema es que son esfuerzos aislados, entonces, bueno, también el colegio podría ayudar en esa manera en tratar de por lo menos, no sé, intervenir, hablar. Cada uno de los distritos tiene, a través de los convenios del gesto y demás, relaciones con comunes y con municipios. Bueno, en estas cuestiones que tienen las redes, ¿no? De empezar a ver de qué manera aunamos la fortaleza para que esto que es una debilidad pase a tener un principio de solución. En relación a esto, sugiero dos cosas, Rubén. Por un lado, en este momento estoy compartiendo el mail de capacitaciones del colegio, para que en tal caso me manden mail directamente quien está trabajando en este tema. Pero tal vez armemos nosotros como una ficha, algo para que se pueda ordenar la información. O sea, yo digo, lo planteo y después cualquier cosa en el término de esto podemos armar una ficha, algo donde nos permita poder sistematizar esa información para que sea un poco más ordenada. Me pareció también lo que digo, para tener un primer panorama de las personas, de los colegas que están en este tema, hay en el mismo formulario de asistencia hay un compartimento de observaciones, y ahí ya pueden ir adelantando buenísimo. Si están abocados al tema, digamos, ¿no? Después lo plasmamos en el mapa, sí, lo podemos hacer el mapa. Claro. Yes. Sí. Bien. Bueno. Acá también me dicen, hola, en la charla estamos integrantes de la Comisión de Patrimonio del CAP, del D1, que trabajamos arduamente en concientizar a los colegas en preservación. Marcela. Bueno, vamos a tener que ir sistematizando todo. Bueno, no sé, ¿algo más que agregar, Eugenia? Nada más, muchísimas gracias por los agradecimientos también, es muy lindo leerlos. Muchísimos. Sí. Y nos estamos encontrando el próximo miércoles de 18 a 20 horas, y cualquier duda, ahí está el mail, y estamos en contacto. Muchas gracias, Eugenia. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Adiós.